Primeramente, nos pudiera hablar, Viceconsul, sobre el tema de los fraudes. ¿Cómo podemos prevenir los fraudes con las visas? Primero que nada, como dije en la presentación, hay que ser honesto durante todo el proceso con respecto a la solicitud y también con respecto a la entrevista también. Y la otra cosa que voy a decir es que hay que llenar el formulario por sí mismo, o si necesita ayuda de una persona, debe ser una persona confiable que le va a ayudar con el formulario, porque las respuestas de verdad son suyas, y hay que asegurarse de que todo en el formulario sea honesto. Y también hay que tener cuidado con algunos proveedores, porque hay muchos proveedores que le van a garantizar o prometer cosas, y hay que tener cuidado porque al fin la solicitud es suya, ¿verdad? Proveedores, entendemos por aquellas agencias que hacen como para solicitar las visas, ¿no? De las personas, ¿a eso se refiere? A eso me refiero, sí. Hay dos tipos de ayuda, ¿verdad? Hay una ayuda sencilla, que es nada más ayudarle a llenar el formulario con sus respuestas. Y bueno, pues muchas personas lo necesitan, los mayores y los que no están acostumbrados a llenar esos formularios. Pero lamentablemente hay otros que quieren garantizar cosas que no se puede garantizar. Y eso, con respecto a ello, hay que tener cuidado. Es decir, cuando te prometen que te van a dar la cita, que te van a dar la visa, perdón. No se le puede prometer nada. Así, tanto en la vida como en el proceso de visas, si a alguna persona le van a garantizar algo, hay que tener unas precauciones y sí. En particular, en Colima, ¿cuántos casos se han registrado de que no se otorga visa? ¿Cuántos aproximadamente, a cuántas personas de un 100% se le otorga visa? Bueno, pues todo depende, ¿verdad? Depende del consulado y también, y más depende del tipo de visa, porque como dije en la presentación, hay varios tipos de visa, de estudiante, de trabajo y también de turismo. Entonces depende del tipo, y de verdad no tengo las cifras exactas como porcentajes, pero sí. ¿Qué se requiere para la visa agrícola y cuáles serían las recomendaciones? Bueno, pues este es un tipo de visa, claro, de trabajo temporal, que se requiere una petición de un empleador en Estados Unidos, y con la petición hay que tener, claro, que un contrato fijo con este empleador, y también se requiere no tener algunos castigos permanentes o castigos vigentes, y a través de ello se puede conseguir la visa. ¿Cómo se le castiga a una persona? ¿Cuáles son los motivos por cuál se le castiga a alguien para darle una sí, visa? Sí, bueno, pues los castigos, los más comunes son por un delito en Estados Unidos, por ser no arrestado, pero además que una convicción en el corte en Estados Unidos. Pero lo más común es por estar en Estados Unidos de manera ilegal por un cierto tiempo. Y es un poco complicado la ley, depende de la duración de la estadía de manera ilegal y también de cuántos años hace desde que estuviste ahí. Para cada tipo de visa son diferentes los documentos que se necesitan. Es muy importante esta pregunta, porque mucha gente piensa que hay documentos necesarios para conseguir la visa. Bueno, pero pues con respecto a las visas de trabajo, hay que tener una petición y un contrato, pero aparte de eso, no hay muchos requisitos con respecto a documentos, especialmente con respecto a las visas de turismo. Las visas de turista no se requiere documentos de verdad. A veces le ayuda, pero no es necesario, porque mucha gente llega a la entrevista con cuentas bancarias y todas esas cosas, y la verdad es que lo más importante es solo la entrevista, las palabras, y no los documentos, porque hoy en día, como comentó mi compañero, lamentablemente es muy fácil, ¿verdad?, fabricar documentos que no son reales, pero es más difícil, ¿verdad?, no decir la verdad. Entonces, lo que necesitamos es nada más sus palabras durante la entrevista,
y hablar un poco de sus lazos con su país. Por ejemplo, en el tema de las visas de turista, ¿cuánto tiempo es el de espera, tomando en cuenta que se retrasaron muchos trámites por el tema de la pandemia? Bueno, también depende del consulado y también depende de si es una renovación o si sea una solicitud por primera vez. Lo mejor es que sea una renovación. Para estas personas que ya cuentan con una visa y está vigente o solo venció dentro de 4 años, es 1 mes o 2 meses al máximo. Pero lamentablemente, si es una solicitud por primera vez o si su visa venció hace más de 4 años, es un tiempo de espera de casi 2 años. Y es una consecuencia de la pandemia. Y estamos trabajando muy fuerte para mejorar y reducir este tiempo de espera. ¿Usted tiene el dato de qué tipo de visas son las que más se solicitan en Colima? De Colima en específico, específicamente no, pero por lo general las visas de turistas son los más numerosos, decimos. ¿Qué otros servicios otorga el consulado americano? Bueno, pues yo me encargo de las visas no inmigrante, ¿verdad? Y en Guadalajara en específico. Pero, por ejemplo, en el consulado en Ciudad Juárez se encargan de las visas de inmigrante. Y también en el consulado en Guadalajara tenemos servicios a los ciudadanos americanos, estadounidenses, que tiene que ver con los pasaportes y los actas de nacimientos también. Y casos especiales, emergencias de ciudadanos que están viajando aquí a Colima. Muy bien. Cónsul, en torno a qué hacer para prevenir el fraude, ¿cuáles recomendaciones podría dar? De verdad, son las mismas sugerencias que aplican a fraude en general. ¿Verdad? Es que hay que poner en marcha un sentido común con respecto a las personas que le van a garantizar cosas y prometer cosas. Y nada más eso. Y también confiar en los que son sus familiares. Si necesita ayuda con llenar el formulario, por ejemplo, mejor depender de una persona confiable. ¿Algo más que decir? No, nada más. Pues lo agradezco la oportunidad para platicar con ustedes y espero regresar pronto a Colima. Gracias. Gracias.